Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigral, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, y en la que analizaremos lo que significa ser un desaparecido en Colombia o en México. Ya en América Latina hemos vivido lo que es ser un desaparecido cuando hablábamos de Argentina y hablábamos de miles de desaparecidos, o de Chile cuando hablábamos de miles de desaparecidos, y estamos hablando de la época de Vileda en Argentina, en la época de Pinochet en Chile. Pero ahora, cuando a usted le dicen que es un desaparecido, como se hoy escucha en las manifestaciones que se producen en Colombia, usted no solamente tiene que estar mal, usted tiene que estar aterrado, porque Colombia, primero, es un país muy cercano a Ecuador, y segundo, lo que pasa en Colombia pasa en Ecuador. Ustedes ya saben que cuando Colombia estornuda, Ecuador se enferma, y que lo que le pasa a Ecuador es porque está muy lejos de Dios y muy cerca de Colombia. Y esto explica que cuando las palabras que escuchamos en las noticias es que hay decenas de desaparecidos en Colombia. Eso es como hablar de decenas de desaparecidos en México. Hablar de decenas de desaparecidos en México es algo terrible. Tenemos que esperar que haya sido los Zetas los que hicieron la desaparición, y entonces ya es casi como hablar de tortura. Es casi como los niños de Yosinapa, los muchachos de Yosinapa. Eso es lo que es hablar de desaparecidos en Colombia. Estamos hablando de que en las protestas no es que hay muertos, ahí ya hablamos de 2 docenas de muertos. Es que el problema es que hablamos de desaparecidos, que es algo peor. El que en Colombia desaparezca la gente es algo peor. Por eso las manifestaciones en Colombia nos ponen en alto relieve que tanto Colombia como México han pasado a ser países sepulcro, países donde la impunidad es el pan nuestro de todos los días, donde los pistoleros, los sicarios, hacen de las suyas, son los dueños de un país. Y eso es lo que se vive en Colombia. ¿Cómo México y Colombia llegan a tener esta situación tan terrible que ya estamos comenzando a vivir ahora en Ecuador, en la costa especialmente? ¿Qué es esto de la desaparición de personas? Bueno, no puede haber algo peor. La peor noticia que puede haber en América Latina es que alguien que es su amigo, su familiar, su ser querido, su colaborador, su vecino, está desaparecido. Eso es peor que decirle que está en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso en Colombia? ¿Por qué pasó eso en México? Bueno, en ambos casos hay un patrón común: el sicariato, el asesinato a pedido, y además la operación de grupos paramilitares. En el caso de México, los grupos paramilitares como los Z son grupos del narcotráfico que están equipados y armados y que fueron antes militares. En el caso de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia son grupos que fueron antes militares, lo mismo que en Colombia y México. Fueron militares, fueron entrenados, fueron domesticados, adoctrinados, fueron parte del entrenamiento que hizo Estados Unidos en América Latina, como los Contras en Nicaragua, que se fueron a entrenar allá en los mismos Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de estas prácticas de desapariciones, estamos hablando de las prácticas que se ejecutaron en Pinochet, con Chile, en Chile, o las prácticas que se hicieron en Argentina con Vileda y todas las juntas militares, o las prácticas que se hicieron en Uruguay, en Argentina, inclusive en Ecuador, con la época de León Febres Cordero. Los desaparecidos, acordémonos de los hermanos Restrepo en Ecuador. Es terrible que haya en Colombia desaparecidos, eso no puede ser. Eso es peor que si hay muertos, no hay cómo comparar entre muertos y desaparecidos. Los desaparecidos, cuando viene un terremoto y se habla de desaparecidos, bueno, se puede decir, existen personas que posiblemente se pueden rescatar y salvar. Pero en América Latina, cuando se habla de desaparecidos, es algo que pasa peor que si fuera un terremoto. Pasa de lo peor de lo peor.
el que haya manifestantes en Colombia desaparecidos es la peor forma de intimidación, es la prueba contundente de que el gobierno es un gobierno de déspotas, de malvados, de gente que odia a su propio pueblo, como el famoso Lenín Moreno que dice que hubiera querido tener un mejor pueblo que Ecuador, porque le dijeron, querido tener un mejor presidente que ustedes, y otros dijeron, y él les contestó, sí, yo querido tener un mejor pueblo que el pueblo ecuatoriano. Bueno, a lo mejor sí, existen mejores pueblos, especialmente cuando uno tiene que besar las nalgas de los norteamericanos, como lo es él. Pero, ¿qué situación más difícil? Colombia, hoy, nuestro vecino, lo que fueron, yo tuve mi bisabuelo colombiano, y saber que mi bisabuelo ya pasó por esta tragedia y tuvo que escapar de Colombia y venirse acá a Ecuador, porque la guerra entre conservadores y liberales, la guerra de los 1000 días, lo sacó prófugo de ese país. Y tienen que salir de igual manera. Cuando yo estuve trabajando en la frontera norte, allá en la zona de Chical, donde ustedes recuerdan estuvo el Guacho, pues el guerrillero ecuatoriano que llegó a comandar una de las partes de las FARC, de las partes que no se entregaron de las FARC. Y en esa zona me tocó trabajar a mí, estoy hablando de la zona de la frontera de la provincia del Carchi con la provincia, con, con todo lo que es Nariño, en Colombia. Y va pues desde, estamos hablando desde los Andes hasta el Pacífico, hasta Tumaco. En esa zona pues tuve que trabajar yo y era una zona de refugiados colombianos, porque los colombianos tenían aquí a sus familias, sus mujeres, sus hijos, porque en otro lado de la frontera, Colombia no tenía escuelas, no tenía carreteras, no tenía educación, no tenía salud, no tenía solo tenía glifosato y fumigaciones, pero no tenía campañas contra la malaria, contra el dengue. Entonces las enfermedades del dengue y la malaria pasaban la frontera junto con todos los colombianos que venían a Ecuador a curarse. Yo tenía que estar suturando a mucha gente que había pasado por los combates, ¿no? Y ahí nadie preguntaba el nombre, ni el apellido, ni la nacionalidad, ni nada. Había que simplemente operar y cerrar los ojos y salvar vidas. Eso era todo lo que importaba. Si quién había sido al otro lado, pues si era un militar, si era un paramilitar, si era un, uno de las FARC o cualquier otra situación, pues ¿qué más quedaba? Para nosotros los ecuatorianos eran iguales, para ellos, entre ellos se odiaban y se mataban, no entendíamos qué diferencia había entre un colombiano que decía ser de las FARC y uno que decía que no lo era. Para nosotros eran iguales, tan idénticos el uno con el otro, que diablos, no entendíamos por qué se mataban, ¿no? Pero ahora, saber que los colombianos están siendo atropellados por el ejército, por la policía, que ese ejército y esa policía fueron entrenados por los norteamericanos y les dio un carajo enseñarles derechos humanos. Como les dio un carajo enseñarle en la Escuela de las Américas derechos humanos a Pinochet, a Stroessner, a Somoza, a Batista, a Vileda, todos ellos formados ahí en la Escuela de las Américas en Panamá, cómo torturar a sus propios pueblos, a su propia gente, a su país. Hoy Colombia vive ese drama. Es el comienzo de algo imposible de detener. El problema más importante que tiene Estados Unidos en este momento es que el continente latinoamericano es el primer continente, la primera región del mundo que derrotó a los imperialismos europeos y que los mandó sacando del continente americano. Los sacamos a los franceses, a los holandeses, a los ingleses, le sacamos a los norteamericanos. Estamos ahora por sacar a los norteamericanos, porque los norteamericanos son el último imperio cristiano blanco de Occidente. Y este último imperio cristiano blanco de Occidente, pues ya no puede existir. Ya la época de los imperios blancos de Occidente desapareció. Posiblemente, y también los imperios cristianos blancos de Oriente desaparecieron con la Unión Soviética.
Entonces, los imperios blancos en sí, blancos cristianos, sean ortodoxos, cristianos, musulmanes, evangélicos, perdón, cristianos, ortodoxos, católicos o protestantes, todos esos imperios cristianos, llamados también los imperios alcohólicos, porque a diferencia de otros imperios, pues el alcoholismo fue la droga fundamental de ellos. Estos imperios blanco-cristianos están ya en proceso de extinción. Igual, Estados Unidos está en un proceso de mutación. Ya deja de ser imperio norteamericano para convertirse en un país norteamericano. Y en ese país norteamericano ya tenemos gobernadores hispanos, tenemos senadores hispanos, tenemos gente latinoamericana, tenemos un presidente que fue negro, cuando los negros en ese país eran la última rueda del coche. Entonces, es un país que está mutando, es un país que está transformándose. Y es un imperio que está transformándose, que está evolucionando hacia país, dejar de ser imperio. Imperio es cuando se tiene bases militares fuera de su país, de su territorio, y se impone gobiernos a otros países. Estados Unidos ha tratado nos ha impuesto ejércitos, por eso tenemos estos soldados que están reprimiendo en Colombia, que han asesinado en Chile, que han asesinado en Argentina, que han asesinado en casi toda América Latina y que fueron entrenados en Panamá o fueron entrenados como los contras en Estados Unidos. Entonces, esos soldados y esos ejércitos ya están en extinción, ya no pueden seguir siendo lo que son. Gente que es engordada en tiempo de paz con la plata y los presupuestos de cada uno de nuestros países y que se come la mayor parte del presupuesto de nuestros países, porque mantener un ejército latinoamericano es la cosa más terrible del mundo. No se trata solamente de darles de comer a los soldados y darles uniforme y darles equipamiento, sino que hay que darles todavía más armas ultramodernas, submarinos, aviones de combate. Y que ¿para qué los tienen? Si nosotros sabemos claramente que nunca vamos a poder enfrentarnos con Rusia o con Estados Unidos, ¿y para qué vamos a querer tener las armas de alta tecnología que ellos tienen para enfrentarse entre Rusia y Estados Unidos o con China? Si nosotros sabemos que no podemos pagar $16,000 la hora de vuelo de un avión norteamericano, y peor los 100,000 o más o los $200,000 de un misil. No. Esto de tener que mantener ejércitos en América Latina se ha vuelto nuestra tortura. Tenemos que darles de comer, luego cuando llegan los enfrentamientos, primero, nuestros ejércitos no han servido para enfrentar a los gringos, ni para enfrentar a europeos. Nuestros ejércitos en sí existen para matarnos entre nosotros, existen para combatir, entre comillas, a los narcotraficantes, pero también han existido para matar peruanos, para matar chilenos, chilenos para matar colombianos, para matar peruanos, peruanos para matar bolivianos, bolivianos para matar paraguayos, paraguayos para matar a bolivianos. Para eso han servido nuestros ejércitos. Y lo peor es que, oye, si somos lo mismo, somos la misma raza, la misma religión, el mismo idioma, las mismas palabras, la misma cultura. Tenemos al mismo cura bendiciendo a los dos lados para que vayan a matar al de al frente, cuando la religión católica lo primero que tiene que hacer es, señores, no podemos matarnos entre nosotros, pues. Somos de la misma religión, creemos en el mismo Dios, por favor, no se vayan a matar a un peruano, si es católico también, ¿qué les pasa? Oye, esto es lo que estamos viviendo en este momento con Colombia. No es posible que nosotros tenemos una policía y un ejército para matar a la gente de su propio país, o para matar a la gente del país que está al lado, que es igualito. ¿Qué diferencia hay entre colombianos y ecuatorianos? ¿Qué diferencia hay entre colombianos y venezolanos? Si nosotros fuimos un solo país, la Gran Colombia, ¿qué diablos tenemos nosotros que estar matando colombianos? ¿Por qué no hacemos lo que hizo Mohamed Ali cuando le dijeron váyase a la guerra de Vietnam? Y dijo, ¿por qué me voy a ir a la guerra de Vietnam? Ellos no me han dicho negro a mí y no me han hecho nada. ¿Qué me han hecho los colombianos a mí para yo tener que mandar a mi ejército a matar colombianos que ahora son acusados de guerrilleros, que son acusados de narcos? Ese es el problema de la justicia colombiana. ¿Por qué tengo que estar aquí en este país para matarles? Yo como médico tenía que atender a todo lo que llegaba, punto. Y las familias colombianas de los guerrilleros tenían que educarse aquí, aquí se educaban, aquí por fin conocían lo que es el libro, la letra, la palabra, el médico, la medicina. Porque en ese país la frontera entre Ecuador y Colombia no existía, estaba abandonada. Era de las FARC cuando yo estaba ahí.
Mientras en el lado de este río San Miguel, en el lado de Ecuador, en Chikal, se levantaba la bandera de Ecuador y los militares estaban uniformaditos y al frente se levantaba la bandera de Colombia y los que estaban de soldados colombianos eran guerrilleros. No es posible. Eso lo viví, lo vi. Ya les he dicho que Colombia es el país de América Latina dividido. Está dividido en territorio urbano, controlado fundamentalmente por las Fuerzas Armadas, que son las que ponen y quitan presidente. Le hemos visto a Uribe salir a defender a las Fuerzas Armadas y al Ejército, porque el Ejército y las Fuerzas Armadas son las que ponen presidentes en Colombia junto con los medios de comunicación. En cambio, las fronteras, especialmente la frontera sur, es frontera de las guerrillas, es frontera de los campesinos. Entonces la guerrilla obtiene soldados y combatientes de los campesinos. El ejército obtiene soldados y combatientes de las ciudades. Pero hay dentro de las ciudades, la pobreza marginal de Colombia es escandalosa, escalofriante, terrible. Y lo es desde décadas atrás. Estamos hablando de siglos prácticamente. Entonces, en la periferia de Medellín, de Cali, de Bogotá, existen esos barrios miseria, y en esos barrios miseria ese es territorio de los narcos. Ellos consiguen ahí los sicarios, los traficantes, ahí nacen los Pablo Escobar, ahí nacen todos esos que después invaden Estados Unidos, invaden el mundo con la droga. Y cada uno de esos es el dueño de ese territorio. Colombia es un país que tiene dueños. El gobierno es del ejército y la aristocracia colonial. La frontera es de las FARC y de los guerrilleros y los campos. Y lo que le queda, que son las periferias de las ciudades, son de los narcos. Eso es Colombia. Pero el problema que tiene Estados Unidos y que tienen todos los países es que los latinoamericanos somos el grupo humano más rebelde de la historia. Estados Unidos conquistó Cuba venciéndole a España y se cogió Cuba, pero no entendió que el rato que se cogía Cuba estaba cogiendo un gavilán al que no se le puede amansar, pues no se le puede domesticar, y entonces Cuba, que es la cuna de la rebeldía latinoamericana, pues ahí está, en las narices de los Estados Unidos, resistiendo todo, desde la caída de la Unión Soviética, el hambre, las penurias, ahora la ausencia de petróleo porque ya no tiene el petróleo venezolano, el hostigamiento de Estados Unidos, porque los cubanos son la esencia del espíritu latinoamericano. ¿Y cuál es el espíritu latinoamericano? El espíritu más rebelde del planeta. Recuerden que nosotros, los latinoamericanos, ya en el siglo XIX, derrotamos a todos los imperios más poderosos del mundo, los imperios cristianos de Europa, los blanco-cristianos de Europa, los sacamos de América, comenzando por Estados Unidos. Solo quedó Canadá, fue el único país, y por ahí Belice, más tarde algunas islas del Caribe y las Guyanas. Eso fue lo que quedó. Pero del territorio del resto de América Latina, desde Norteamérica hasta la Patagonia, desde Alaska hasta la Patagonia, le sacamos. Una parte fue sacada por los norteamericanos y el resto fue sacada por todos los latinoamericanos. Y desde ese día hasta el día de hoy hemos sido los individuos indomables del imperio del mundo, junto con los afganos, que nunca han perdido una guerra, o junto con los rusos, que ha sido el país que ha derrotado a todas las potencias mundiales. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pues evidentemente la insurrección de toda América Latina. ¿Por qué la insurrección de toda América Latina se viene ahora? Porque ya no podemos seguir sosteniendo a Estados Unidos. ¿Y por qué no podemos seguir sosteniendo a Estados Unidos? Porque Estados Unidos nos está pagando muy mal por nuestro trabajo. Hacemos el mismo trabajo que hace allá un agricultor, pero aquí en América Latina se paga muy mal y por eso nos largamos de América Latina a buscar trabajo allá, porque aquí nos pagan muy mal. Nos pagan muy mal por nuestros productos, ya nos pagan muy mal por nuestras bananas, nos pagan muy mal por nuestro litio, por nuestro oro, por nuestro cobre. Y ellos llegan allá y eso lo multiplican y le hacen millonadas. Ya estamos cansados de ser controlados por Wall Street, por el World Trade Center.
Y entonces estamos ya cansados, ya no soportamos. Ya no soportamos a la élite norteamericana y al ejército y a los ejércitos latinoamericanos, que son los que se benefician de ser patio trasero de los Estados Unidos, es decir, de estar con la cabeza agacha. ¿Ya hasta cuándo? Nosotros tenemos y estamos ya en el proceso de cambiar y transformar Estados Unidos. Ya 30% de la población norteamericana es hispana y ya tenemos algunas gobernaciones, empezando por la gobernación del estado más rico de los Estados Unidos, que es el estado de California. Eso comienza a decir que en el futuro cercano lo que va a suceder es que Estados Unidos va a tener que ser co-gobernado por los anglosajones, los afros y los latinos. Y nosotros tendremos que ir allá, invadirles, porque no estamos a hacer eso, para poder sacarnos de encima este país que nos chupa la sangre y esas clases sociales y estas élites militares que nos están atormentando. Muchas gracias.